Este relato es la razón principal de por qué comencé a trabajar con otros materiales. Eran las 4:30 de la mañana cuando Leonardo, mi primo, me marcó. Fer, el Somera se está incendiando. Samuel ya viene con la camioneta a mi casa. Tráete una pala y unas botas, nos vamos a apagarlo. Me paré en chinga, busqué mis botas, pero no las tenía, las había dejado en Ciudad de México. Mientras le grité a mi hermano, vámonos güero, el Somera se está incendiando. Me puse unos Total 90 viejos, unos tenis de la época, y salimos con una pala cada quien. Se me van a derretir los tenis, pensé. Corrimos hacia la casa de mi primo y en el camino me surgió una sensación muy extraña, un éxtasis de miedo y heroísmo. Me imaginaba cómo se vería el Somera consumido por el fuego y a nosotros apagándolo. En 5 minutos habíamos llegado y ya estaban todos en la cajuela. Súbanse, nos gritó Samuel. Mi nombre es Fernando Sarur, tengo 34 años, vivo y trabajo en Ciudad de México y soy artista visual, pintor principalmente. Llevo dedicándome a la pintura desde hace 7 años, más o menos, poquito más, poquito menos. Llevo 6 años dedicándome a la pintura, soy originario del Oro, Estado de México, un pueblo que está cerca de Michoacán. Ese espacio es un espacio que está como muy rodeado de naturaleza abundante y casi siempre ese tipo de cosas tienen como situaciones muy complejas con respecto a la utilización de los suelos o la forma en la que se explotan a las personas o en general al ecosistema. Entonces, bueno, poco a poco me he ido acercando como a temas que tienen que ver con eso. Me interesa muchísimo poder hablar del paisaje desde una perspectiva política y de territorio. Y además revelar precisamente la parte del ecosistema a partir de cómo funciona con respecto a las personas que viven allí. Entonces, pues el rescate de memoria a través de distintos sistemas como de supervivencia que la gente ha ido desarrollando y en general esa es la manera en la que abordo mi trabajo. Esta serie, Rancho Isla Los Reyes, es una serie que retoma una ficción de una isla que está en el Pacífico mexicano. En esa isla había un laboratorio en secrecía que se manejaba entre la CIA y el gobierno mexicano en 1945. Ahí se generaban pruebas y en general exploraciones alrededor de las plantas dominantes que son el maíz, la zanahoria, el jitomate y demás, ¿no? Pero la ficción y la parte que la hace muy interesante es que supuestamente ahí se generaron como plantas monstruosas. Entonces para mí fue muy interesante acercarme a esa ficción que está muy cercana a la situación que vivimos en el mundo contemporáneo, donde podemos encontrarnos especímenes de maíz de 50 centímetros. Ese principio como muy orgánico me permitió estar imaginando condiciones ficcionales con respecto a lo monstruosos de las plantas y de ahí ir desprendiendo como algunas exploraciones. Comencé a trabajar con este material que es pasto pigmentado. Estos pastos pigmentados salen precisamente de territorios donde hay cambios de suelo radicales. Es decir, en un lugar donde había bosques y de repente el bosque se quema y aparecen cultivos de lo que te imagines, de agave, de maíz gigantescos, y la única especie que resiste casi siempre son los pastos. Creo que es fundamental. El arte es un reflejo, es un termómetro, es un rebote constante con respecto a lo que estamos viviendo. Entonces creo que el arte más que nunca tiene que decir algo. Es decir, es una plataforma muy potente para poder acercarnos a temas o a paradigmas que de repente están muy vistos dentro de la política o dentro de lo social, pero de repente el arte puede revelar condiciones que están escondidas o situaciones mucho más íntimas, ¿no? Entonces creo que el arte es muy potente precisamente por esa posibilidad. Me gusta mucho esta cita en donde se dice que vivimos en las ruinas del capitalismo. Entonces, por eso me gusta retomar estos materiales como el pasto o el carbón o la madera, que son materiales que vienen precisamente de esas ruinas. Creo que es indispensable que podamos acercarnos a temáticas un poco complejas y ver cómo se resuelven a través del arte. Ahí hay una situación muy, muy potente.
Respuestas creo que sería como muy presuntuoso. Pues, no creo que el arte de respuestas ya está como muy visto, que el arte sobre todo lo que genera son un montón de preguntas, ¿no? Pero creo que puede conciliar situaciones. O sea, creo que puede generar puentes, creo que puede generar puntos de encuentro sobre todo, ¿no? O sea, el hecho de poder acercarte, en mi caso, a territorios donde llegas y ves a un montón de gente trabajando en un cultivo o en un campo, o te metes a caminar en un bosque y de repente te encuentras a una persona que está cosechando hongos. Y entonces, digamos, aparentemente son situaciones que no están cerca de una práctica artística en un estudio, pero sin dudas creo que generan muchas formas de pensar, muchas formas de analizar, de reflexionar. Entonces creo que el arte genera condiciones de posicionamiento, por lo menos creo que eso debería ser. Justamente ahorita que estaba pensando en el popotillo y por qué me acerqué a pintar con pasto y no con acrílico o con óleo, me di cuenta que había un interés de poder desarrollar una práctica artística en donde no se replicaran como pensamientos o justamente aparentes respuestas que están dentro de la pintura tradicional. O sea, creo que estas cosas, si bien me traen algunos problemas con respecto a la forma de aplicación, qué significa estar pegando pastos sobre pintura, ¿no? O sea, precisamente creo que esas tensiones generan un montón de preguntas que no son solamente para mí, sino también para el espectador. Entonces, ese tipo de situaciones las disfruto mucho porque son tensiones que voy descubriendo poco a poco. Es decir, en principio es, ok, tengo un interés muy fuerte en trabajar con materiales que vengan de una crisis capitalista, ¿no? ¿Qué hago? Pues retomo carboncillo, retomo pastos, retomo madera, pero después es, ay cabrón, ¿y ahora qué tengo que hacer para poder estabilizarlos, para que puedan trabajar como a mí me gustaría que trabajen? Y de ahí se van desplazando, ¿no? Con respecto a situaciones técnicas, luego con respecto a situaciones como de concepción conceptual, y en todo momento me están generando un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo hago para representar un territorio que está devastado? Pues quizás desde una perspectiva aérea, como son estas piezas, ¿no? O cómo hago para hablar de situaciones que tienen que ver con el trabajo y la vida dentro de un cultivo. Los materiales que estoy trabajando son materiales perecederos. Las instituciones podrían mantenerlos y conservarlos, yo creo que máximo unos 500 años. Pero creo que en esa condición de transformación, como el pasto, el carboncillo, la madera, pueden hablar precisamente de cambios constantes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que se vayan desarrollando ese tipo de transformaciones dentro de mi trabajo, y creo que me gustaría que pudieran revelar un tiempo muy preciso donde estamos viviendo problemáticas con el medio ambiente, donde la política no nos responde, donde los artistas cada vez somos, creo que, más tibios al acercarnos a ciertos temas, o tenemos que ser de alguna manera consecuentes con un mercado. Pero si de repente nos atrevemos a ser valientes, pues creo que podemos generar espacios de crítica o de pensamiento complejo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido mi trabajo eso busca, que pueda decir lo que está sucediendo ahora mismo, que es la escasez de territorios, que es el desplazamiento de personas, que es la explotación de grupos como muy específicos, o sea, personas que están en problemáticas de agua, de comida. Estas piezas de las que les estoy hablando son piezas que están pensadas desde la observación del trabajo de mis tíos. Mis tíos se dedican al campo y se dedican a la tierra. Entonces, desde esa perspectiva, para mí ha sido muy importante, indispensable, poderme acercar a algo como el campo desde una perspectiva contemporánea, no solamente en la práctica artística, sino también en el pensamiento. O sea, reviso pinturas de hace 50 años que tienen que ver con el campo, y sí hay una línea, pero sin duda el campo ahorita es un espacio de conflictos muy fuertes. Entonces, para mí es muy importante que se puedan revelar esas cosas en mis piezas. Por fin llegamos. El cerro que habíamos caminado desde que éramos chicos había transmutado de una tierra a un gigante de humo. La luz del amanecer, que hasta hoy acariciaba las hojas de los árboles,
ahora exaltaba su reciente presencia fantasmal. Yo había imaginado enormes lenguas de fuego elevándose frente a nosotros, y en cambio solo había azotadores rojos, pequeñas llamas que subían por los troncos carbonizados. Habíamos llegado tarde. Corrimos para darle alcance al fuego, ahora éramos cazadores. No recorrí ni 500 metros cuando noté que mis pulmones ardían. No paraba de toser. Entre tanto imaginar, se me había olvidado que si el polvo de unos tenis viejos me hacía toser 10 veces, el humo de este cerro me iba a matar. Todos me dijeron que me regresara y así lo hice. Nunca vi el incendio, solo las ruinas a su paso.